Bueno, buenos días, damas y caballeros. Es un gusto saludarles nuevamente en nombre del Centro Nacional de Registro, particularmente de nuestras autoridades del CNR. Un saludo a nuestro director ejecutivo, el licenciado Camilo Trigueros. Comentarles que esta mañana va a cambiar la modalidad. Ahora hemos conversado con nuestra directora del registro de garantías mobiliarias, establecer una entrevista o un conversatorio. En ese sentido, quiero manifestarles que para nosotros es interesante y gratificante que puedan participar en nuestro programa institucional denominado Viernes de Capacitación para Usuarios del Centro Nacional de Registros. El tema de esta mañana está vinculado particularmente con dos áreas del CNR, con el registro de garantías mobiliarias y con el registro de la propiedad intelectual. Eso significa que de ambos registros el CNR tiene la rectoría. Ahora bien, la temática es comercialización de activos de propiedad intelectual a través del registro de garantías mobiliarias. Entonces, el tema, pues vamos a dar una amplitud bastante valiosa, ya lo van a ver en el objeto, con respecto a las garantías mobiliarias. Pero vamos a ver cómo se vinculan y cómo se relacionan con los derechos de propiedad intelectual. Entonces, es valioso hablar del objeto. ¿Cuál es el objeto de la temática de la comercialización de activos de propiedad intelectual a través del registro de garantías mobiliarias? Dentro del objeto lo vamos a clasificar en varios aspectos. El primero es establecer la propiedad intelectual, pero la propiedad intelectual desde un punto de vista económico. Eso significa que esa propiedad intelectual tiene un valor económico. Por otra parte, partiendo de que hay un valor económico, nosotros lo identificamos como un activo y lo identificamos como un activo intangible que permite, y aquí viene el puente entre garantías mobiliarias y propiedad intelectual, que permite una fuente de financiamiento. Y en su momento ustedes van a ver por qué es importante esa fuente de financiamiento. Por otra parte, dentro de los objetivos que se van a desarrollar dentro de la temática, es que partiendo de ese valor económico es posible comercializarlo. Entonces, dentro del desarrollo de la entrevista, vamos a ver por qué es posible comercializarlo y que se puede constituir como una garantía mobiliaria ante un potencial acreedor. Para el cumplimiento de las obligaciones al establecer esta garantía, se brinda a los acreedores garantizados mayor certeza jurídica. También nos van a explicar por qué se da esa certeza jurídica a través del registro de garantías mobiliarias. Asimismo, permite la identificación eficiente de bienes otorgados en garantía y la prelación de acreedores. Vamos a hablar también de la prelación. Pero aquí viene la gran pregunta entre el registro de garantías mobiliarias y el registro de propiedad intelectual. ¿Se puede constituir una garantía sobre derechos de propiedad intelectual? Eso lo vamos a ver justamente en la entrevista. ¿Y qué es lo que se puede dar en garantía? ¿Cuáles son los activos de propiedad intelectual que se permite darlos en garantía? Y lo vamos a ver desde el punto de vista de la legislación salvadoreña, inspirada en la ley de la Organización Interamericana de los Estados miembros, de la OEA. Entonces, ¿por qué? Porque la ley marco de la ley salvadoreña es la ley de la OEA. Para nosotros eso es muy importante porque está bajo un estándar de una legislación, de un marco jurídico internacional con un proceso de adopción y toma de aprobación de una legislación doméstica, y eso nos permite la posibilidad también la creación de un registro. Hay un elemento final e importante que es la publicación de la garantía mobiliaria sobre los derechos de propiedad intelectual. Y miren, la publicación, y cuando estamos hablando de la publicación, evidentemente ya va vinculado con los principios registrales. Entonces también el registro de garantías mobiliarias garantiza ese principio registral de la publicación, y también se nos va a explicar cómo se hace ese proceso de publicación dentro del registro de garantías mobiliarias sobre esos derechos de propiedad intelectual
partiendo de que son permitidos. Ya vamos a saber si son permitidos. Por otra parte, decirles pues que a quién vamos a entrevistar a esta mañana. Esta mañana entrevistamos a la licenciada Mariela Geraldina Funes Serpas. Es licenciada en Ciencias Jurídicas de la Escuela Superior de Economía y Negocios de la ESEN, es abogada y notario, ha tenido formación académica en diferentes cursos de finanzas, particularmente en el INCAE, ha sido asesora de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República y por otra parte también abogada asociada a bufetes privados a nivel nacional y ahora pues tenemos el honor de que sea nuestra directora del Registro de Garantías Mobiliarias del Centro Nacional de Registro. La entrevista la hará su servidor, José Mauricio Ramírez, director de la Escuela de Formación Registral. Dentro de la metodología, ustedes saben que siempre este programa es grabado y puesto a disposición del público. Siempre dejamos solo audio para tener una mejor fidelidad y usted puede establecer sus preguntas a través del chat y nosotros le daremos las respuestas pertinentes con respecto a la temática. Para entrar en materia es importante visualizar una serie de preguntas o de interrogantes. ¿Por qué razón? Porque lo que vamos a hacer es un conversatorio. Vamos a tener una conversación de amistad con Mariela y justamente cuando hablamos de comercialización de los activos de propiedad intelectual a través de las garantías mobiliarias, Mariela, primero es valioso saber pues qué es la garantía mobiliaria. Y por otra parte, una vez nosotros establecemos qué es la garantía mobiliaria, saber la importancia y el beneficio que tienen las garantías mobiliarias y de esa manera vamos a ir entrando en materia, Mariela. Entonces, si gustas, nos comentas un poco qué es la garantía mobiliaria, beneficios, importancia y luego le damos continuidad al desarrollo de este conversatorio. Muchísimas gracias por estar presente y bienvenida al Centro Nacional de Registro como directora del Registro de Garantías Mobiliarias. Queda en tus manos la Muchísimas palabra, gracias. Mariela. Gracias. Gracias. Buenos días a todos los participantes. Muchísimas gracias por esas palabras de introducción. Gracias a todos los que nos están escuchando y queriendo pues conocer elementos fundamentales y básicos de estos dos grandes temas. Pues como tú lo decías, lo principal o digamos lo fundamental para entender toda la temática es conocer qué es la garantía mobiliaria en sí. Para ello, quizás voy a utilizar como la segregación de las dos palabras. Esta que es una garantía, ¿verdad? Lo cual conocemos que es como un mecanismo que utilizan los acreedores para asegurar el cumplimiento de obligaciones. Y luego el tema mobiliario, pues se desprende de la clasificación de los bienes en bienes muebles e inmuebles, ¿verdad? Un bien mueble, doctrinariamente, pues ya conocemos que tiene diferentes conceptos, pero en términos generales es aquel que se puede trasladar de una parte a otra sin necesidad de que se altere, ¿verdad? Sus contenidos esenciales, entre otros conceptos que podemos conocer como bien mueble en sí. La ganancia, digamos, de la ley de garantías mobiliarias, que más adelante vamos a entrar en detalle en la ley, pero la ganancia fundamental es que es reconocida la garantía mobiliaria como un derecho real. Y cuando hablamos de derechos reales es sumamente importante decir que esto conlleva la idea sobre la facultad de persecución frente a cualquier persona que lo tenga. Entonces, esta palabra, estas dos palabras, derechos reales, unidos al tema de que lo consideramos la garantía mobiliaria como tal, pues es sumamente valioso de la legislación actualmente. Entonces, la ley la define, como lo vemos ahorita en la presentación, como un derecho real constituido por un deudor garante a favor de un acreedor para garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones. Y se constituye mediante un contrato escrito y de esta forma pues está establecido en nuestra ley. Lo importante aquí, lo fundamental, como tú lo decías en tu introducción, es un tema del derecho preferente que se constituye, la publicidad que esto conlleva frente al registro, ¿verdad? Para la posesión y la ejecución de los bienes muebles que pretendemos dar en garantía para asegurar el cumplimiento.
Esto, Mauricio, es como a grandes rasgos lo que podemos decir de manera introductoria sobre la garantía mobiliaria. Creo que se ha ido el audio, Mauricio, pero se ha ido el audio. Sí, en un momento se lo activamos, en este momento. Perfecto. Pero si gustan, igual les sigo conversando un poco en lo que se ajusta el micrófono de Mauricio, pero les sigo conversando un poco de lo que vemos ahorita en Tiene que activarlo. pantalla. Ya está activado. Ahí Sí. está, Bueno, perfecto, Mauricio. gracias. Mariela, una pregunta. Bueno, nos has explicado desde un fundamento jurídico el significado de la garantía mobiliaria, que para nosotros es muy valioso cuando se visualiza como un concepto real. Ahora bien, dos momentos importantes. El primero es cómo se puede materializar un ejemplo desde la base conceptual de la garantía mobiliaria. Y el segundo, que nosotros estamos estableciendo una línea contractual dentro de la garantía mobiliaria. Entonces, dentro de esa línea contractual, ¿cómo es la relación entre la garantía mobiliaria y los contratos? ¿Cómo se materializan? Entonces, justamente son dos ejemplos. El primero, la base de un derecho real. El segundo, cómo se materializa el ejemplo con respecto a la garantía mobiliaria. Y creo que hay un tercer elemento, que el tercer elemento es la relación entre la garantía mobiliaria y los contratos. Y posteriormente, pues le damos continuidad a una segunda pregunta que ya vamos a profundizar, saliéndonos de la garantía mobiliaria, pero ya vamos a profundizar en lo que pueda significar el registro de garantías mobiliarias y cuáles son esas competencias, esas atribuciones que tiene frente a la seguridad jurídica que puede brindar el Centro Nacional de Registros a través del registro de garantías mobiliarias. Entonces vamos en esa ruta de desarrollo entre lo que es la garantía, los ejemplos, la relación y cómo es la competencia del registro. Voy a apagar un momento la cámara porque vamos a hacer la firma de un documento y luego le doy Perfecto. continuidad a la pregunta 2 y a la pregunta 3 para continuar con el conversatorio. Muchísimas gracias. Perfecto, con todo gusto. Correcto, digamos, la materialización y todo se ve en las figuras jurídicas que pueden ser consideradas como dentro de un contrato de garantía. Vemos aquí los ejemplos, la misma ley de garantías mobiliarias pues nos desprende una serie de elementos y de contratos que pueden ser importantes de remarcar. El primero, por ejemplo, está el tema de la venta a plazos de bienes muebles, que es como el más común. Este ejemplo se materializa en la venta de carros, de vehículos, ¿verdad? Donde obviamente la modalidad de la transacción es que el vendedor permite al cliente cancelar el producto en varios pagos y se da una garantía que generalmente es el mismo vehículo que se está financiando. Entonces ahí está un ejemplo de garantía mobiliaria puntual. De muebles con reserva de dominio, ¿verdad? Que lo vemos también en la ley. Y la propiedad ahí de la cosa vendida permanece en cabeza del vendedor. Y esa es como la característica principal hasta que se complete el pago o se cumpla con una condición que se establezca. Y luego están las compraventas de bienes muebles, pues esto es lo más común, ¿verdad? Esta venta de electrodomésticos, venta de insumos médicos, inventario, son los ejemplos que podemos tener de bienes muebles. También está el tema de los arrendamientos, que es cuando se da al propietario de un bien, cede temporalmente el uso y él disfruta de otro cambio de un pago y se puede dar, en este caso, también especies de garantía de bienes muebles. La prenda mercantil, que es como la más común, conocida por tema de garantías mobiliarias, donde se le entrega al acreedor una cosa mueble, puede ser con o sin desplazamiento, en seguridad y garantía de una operación comercial. Eh, otro contrato también es el tema de las cesiones de crédito, muy utilizada en operaciones financieras, el cual opera cuando el acreedor, mediante un contrato, traspasa su derecho crediticio a otra persona que entra a ocupar, digamos, su lugar en el tema obligatorio. Las cuentas por cobrar, también mencionadas por la ley, cuando una cuenta que presenta saldo deudor en el balance en situación de la empresa, y esta generalmente lo que ponen en garantía son las carteras de crédito.
Nosotros tenemos aquí la experiencia en el registro, donde instituciones financieras han aceptado carteras de crédito de otras, para financiar microempresas o microfinanciamientos. Luego está la venta de muebles en consignación y así una serie de contratos que encontramos a lo largo de nuestra legislación. Pero lo importante y lo fundamental aquí al final es que como tiene el gran componente del derecho privado, pues la voluntad de las partes es la que rige. También tenemos los contratos innominados en la ley reconocidos, ¿verdad? Que no necesariamente tengan como una denominación en las leyes, pero efectivamente priva la voluntad de las partes. Y esto no está ajeno a los contratos que pueden darse o que pueden ser sujetos a garantías mobiliarias. Entonces, el tema fundamental de la garantía que Mauricio muy bien estaba estableciendo se relaciona actualmente con el registro de garantías mobiliarias, que en nuestra legislación es una innovación para El Salvador, ya que rompe con el registro en sí, rompe con todos los estereotipos que el sistema registral salvadoreño poseía. Entonces vemos que en El Salvador la Ley de Garantías Mobiliarias fue aprobada por el Decreto Legislativo 488 y publicada el 14 de octubre del 2013. Y el registro, la vacatio legis, fue amplia y el registro empezó su operatividad propiamente en octubre del 2014. Entonces vemos que un año posterior entró en vigencia y esto obviamente derivado de que los grandes retos que se tuvieron en El Salvador para la implementación. ¿Qué es la Ley de Garantías Mobiliarias? Para hablar de esta ley, pues es necesario, como bien lo dijo Mauricio en su introducción, hablar de la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias del 8 de octubre de 2012, la cual fue aprobada en una conferencia especializada de la OEA. Esta ley, ahí, en esa ley modelo, surgió la idea original de este tipo de registro y, digamos, de lo novedoso de la temática frente a crear nuevos mecanismos de financiamiento. Porque como ya lo vamos a ver más adelante, el tema lo novedoso es poder pensar en otras ideas o en otros escenarios de financiamiento para poder dinamizar la economía. Pues a raíz de esta ley modelo, se emite el decreto 788 y conforme a la ley de garantías mobiliarias, se establece que es el marco jurídico moderno, uniforme, de procedimientos ágiles, transparentes, seguros y económicamente accesibles. Es un régimen que permite potenciar el valor económico de los bienes muebles de diversa índole para ser objeto de garantía. Y esto es como lo fundamental o lo innovador de esta ley. ¿A dónde se aplica esta ley? Ahí establece el artículo 2 de nuestra Ley de Garantías Mobiliarias a dónde está expresamente este ámbito de aplicación de la ley. Y será aplicable pues a la constitución, al registro, a la publicidad, a la cancelación o realización de garantías mobiliarias sobre obligaciones de toda naturaleza, presentes o futuras, determinadas o determinables, y a la constitución y ejecución de todo tipo de acciones, derechos u obligaciones sobre bienes corporales, bienes incorporales, cosas mercantiles, derechos, acciones u obligaciones de otra naturaleza que se encuentren garantizadas con bienes muebles o con cosas mercantiles. Cada uno de estos conceptos trae lo que podríamos nosotros percibir de la voluntad de las partes del derecho en sí para ver cómo se puede materializar una garantía mobiliaria. Entonces, en este sentido, el artículo 39 ya nos establece qué consiste nuestro registro o cuál es el objeto de nuestro registro de garantías mobiliarias. Y de todo lo fundamental es la inscripción de la Constitución, modificación, prórroga, extinción y ejecución de garantías mobiliarias y consecuentemente la publicidad de las mismas. Pues bien, si regresamos un poquito en la presentación y vemos el ámbito de aplicación, vemos que se mencionan
los bienes corporales, los bienes incorporales, ¿verdad? Los corporales sabemos doctrinariamente que son los que obviamente pueden ser percibidos por todos los sentidos. Los incorporales no están dotados de materia, y aquí es donde me quería detener porque se relaciona con nuestro tema puntual, que es el tema de los derechos vinculados a la propiedad intelectual. También está el tema de bienes futuros, y los ejemplos en tema de derechos de propiedad intelectual pueden ser una obra que puede ser escrita en un futuro, ¿verdad? Y luego están también los derechos y en general, las cuestiones que pueden ser sujetos a garantías mobiliarias. Pues entre las funciones del registro están la publicidad y resguardo de los derechos registrales, disposición de la información al público. Estas son las grandes ganancias, digamos, retomadas de la ley modelo de la OEA. Facilitar los servicios de consulta y comunicación con registros especiales. Si teníamos y contamos en nuestra legislación con los registros especiales de bienes muebles, pero aquí lo importante es la centralización de la información y la consulta que se puede hacer sobre las garantías que se pongan sobre bienes inmuebles. Y la organización de la información del sistema como un registro único electrónico, porque nace como un registro electrónico y beneficia por completo a la dinamización de la economía. Luego, conservar la información como un registro histórico también son parte de las funciones. Mauricio consultaba sobre el tema de cómo se podía constituir o cómo se podía materializar esto ya en un ambiente ya práctico. La ley lo define también de esta forma, pero la garantía se constituye, salvo las excepciones legales, mediante un contrato por escrito entre el deudor garante y el deudor garantizado. Y la misma ley nos lo facilita sobre el tema de si puede ser o no puede ser en el mismo documento. Pues se puede ser en un mismo documento de la garantía o puede ser por separado. Como mencionábamos al inicio, no podemos alejarnos del derecho privado en sí, de la voluntad de las partes en un contrato. Entonces, esto siempre está vinculado a cómo las partes quieren materializar las obligaciones y cómo quieren materializar sus garantías. Deviene obviamente de la casuística de cada caso en particular, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, si quieren tener la garantía separada para posteriormente, yo ahorita le doy un microcrédito, pero sé que pueden darse posteriormente más créditos a esa persona. Digamos, al ejemplo o a la semejanza de cómo funciona una hipoteca abierta en el tema de inmuebles. Entonces, de igual forma, uno puede constituir una garantía por separado para que en un futuro esa misma garantía pueda surtir efectos frente a otras obligaciones que se tengan frente al acreedor. Mariela, una pregunta. Como venimos en la ruta de conocer la parte de garantías mobiliarias, que tú lo has explicado muy bien, nos has comentado de los ejemplos, nos has visualizado cómo se relaciona también con los contratos. Vamos viendo también las competencias y el alcance de esas competencias que tiene el registro de garantías mobiliarias, pero justamente cuando nosotros hacemos un análisis de la ley interamericana sobre garantías mobiliarias, particularmente en los primeros artículos, se establece de que tiene por objeto garantizar las obligaciones de toda naturaleza, presentes o futuras, determinadas o indeterminadas. Y por otra parte, también dice que los estados declaran que puede tener su ley, puede tener una adopción de su ley. En el caso nuestro, hemos hecho una adopción de ley, pero hay dos elementos para mí que son bien importantes que me gustaría conocer. El primero es cómo se vincula la publicidad dentro del proceso del registro de garantías mobiliarias, y el segundo es que también nos habla de un acceso al crédito, pero dentro del acceso al crédito dice que va relacionado o vinculado a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, justamente es eso, cómo favorece a las pequeñas y medianas empresas y cómo se vincula o se relaciona a la publicidad. Muchas gracias, Mariela. Perfecto, Mauricio, yo lo toco con gusto. Pues el tema de la publicidad no está alejado de los principios fundamentales en derecho registral. En el caso del registro de garantías mobiliarias, obviamente la fe registral
sobre la realidad de los hechos que constan en el registro está presente. La publicidad en sí nos da la herramienta necesaria para poder hacer un análisis de prelación de una garantía. Entonces, lo importante aquí es, frente a un acreedor que antes no tenía la posibilidad con un bien mueble de establecer una prelación, ahora se le da a ese acreedor una seguridad, digamos, extra para que pueda facilitar el crédito. Entonces, esta ley modelo, como tú bien la mencionas, esa es el fundamento. El fundamento es el acceso al crédito a través de ofrecer otro tipo de bienes que tradicionalmente no eran otorgados por el tema de precisamente la publicidad, porque no se conocía si había otros acreedores sobre ese mismo bien o habían garantías ocultas, y esa es una de las grandes ventajas del registro de garantías mobiliarias. Entonces, actualmente tenemos y contamos con, de estos 7 años de experiencia del registro, hay un catálogo bastante considerable de bienes a los cuales los emprendedores pueden, emprendedores, micros, medianos y grandes empresarios, pues todos, pero digamos fundamentalmente la micro y la pequeña empresa que no tienen la posibilidad a veces de tener un inmueble, ¿verdad?, para ofrecerlo o garantías que tradicionalmente son las más aceptadas por los acreedores, pues puedan tener la posibilidad de ofrecer este tipo de bienes novedosos y con esto dinamizar un poco el financiamiento y obviamente la economía. Entonces, contestando la pregunta, el tema de la publicidad y el tema de los contratos a los cuales pueden acceder es una herramienta jurídica moderna y contribuye pues al desarrollo económico y global. Esta ley modelo al final nació como una política internacional, ¿verdad? Con una necesidad creciente de facilitar el acceso al financiamiento. Como venimos hablando, el fundamento principal es el financiamiento. Entonces, ponderar a las personas que no tenían una posesión y propiedad de bienes inmuebles y por tanto está dirigido como, digamos, excluimos a un sector que tradicionalmente accedía porque tenía bienes que tradicionalmente eran aceptados por los acreedores, entonces va dirigido a esas pequeñas y medianas empresas. Entonces, al contar con un marco legal especial para este tipo de garantías, existe una unificación y una uniformidad normativa del registro. Entonces, además, la ley establece un procedimiento simplificado y de bajo costo para la constitución y el registro de las garantías mobiliarias y con herramientas de ejecución también un poco ágiles o al menos alternas, ¿verdad? Porque tenemos en el caso de la ejecución de las garantías, tenemos también la ejecución vía notarial. Entonces, además de la judicial y también el arbitraje. Entonces, vemos como con todos los elementos que se proporcionan en la ley, le dan al acreedor la posibilidad de hacer su análisis de riesgo para cada deudor y poder establecer y aceptar ciertos tipos de garantías que tradicionalmente antes no se aceptaban, debido a que tiene la seguridad de que al hacer esto público en el registro, va a tener sus derechos de prelación y por tanto el deudor va a gozar de su financiamiento y es un círculo en la economía que dinamiza, va a gozar de su financiamiento y a la vez el acreedor va a tener un elemento de seguridad adicional que antes del 2013 no contaba. Entonces, recapitulando con estas ventajas, lo que se amplían son los bienes que pueden ser objeto de garantía, son trámites con formularios ágiles porque más adelante en la presentación hay un tema del registro y la descripción del registro, pero para los que no tienen, digamos, o no han tenido la oportunidad de hacer una garantía o de constituir una garantía en nuestro registro, es un registro completamente automatizado. Esto quiere decir que el acreedor, al crear su cuenta de usuario, porque es una obligación contar con una cuenta de usuario, el acreedor viene y constituye de manera automatizada con su cuenta de usuario las garantías y con ello se ata, digamos, a ese bien mueble y a esa descripción que el mismo acreedor hace
ata y ve su derecho de prelación ya en un instrumento público, es decir, en un sistema público al cual podemos hacer las consultas, pedir constancias, pedir certificaciones de esa garantía mobiliaria. Entonces, dentro del catálogo de bienes muebles que pueden ser, que los hablaba en un inicio sobre el tema de bienes corporales, incorporales, están expresamente establecidas en la Ley de Garantías Mobiliarias en el tema de los derechos de propiedad intelectual. Y quizás para esto es necesario primero establecer qué son, al menos de manera general, qué son los derechos de propiedad intelectual. Pues la propiedad intelectual, Mauricio, perdón, estabas. Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que en este conversatorio para mí ha sido sumamente gratificante porque es algo que hemos vuelto a activar y de verdad, Mariela, muchísimas gracias porque la activación que nosotros estamos desarrollando de esa vinculación en el registro de garantías mobiliarias y el registro de propiedad intelectual, sí creo que es importante que nuestros usuarios logren conocer qué es lo que nosotros estamos haciendo en materia de propiedad intelectual. Justamente, pues, el licenciado Salvador Funes Lizama es el director del registro de la propiedad intelectual y hay todo un universo de derechos de propiedad intelectual. Entonces, dentro de ese universo, tanto lo regula la ley interamericana de la OEA, establece pues dentro de su artículo pertinente, que es el artículo 32, que estoy visualizando en este momento, y el artículo 32 nos especifica que una garantía mobiliaria sobre derechos de propiedad intelectual, tales como patentes, marcas, nombres comerciales, regalías y otros bienes muebles atribuibles a la misma. Bueno, entonces ahí nos está diciendo algunas figuras del universo de propiedad intelectual, pero justamente nuestra ley de propiedad intelectual en relación a la ley de garantías mobiliarias, ¿cómo visualizamos nosotros esos derechos de propiedad intelectual? Justamente lo primero tenemos que ver que hay todo un universo de derechos de propiedad intelectual. Y ese gran universo se divide como casi normalmente siempre dicen que se divide en dos áreas, pero yo creo que se divide en tres. Entonces, ¿y por qué razón se divide en tres? Primero estamos hablando pues del tema vinculado a la propiedad industrial. Y cuando estamos hablando de la propiedad industrial, estamos hablando de signos distintivos. Y dentro de los signos distintivos estamos hablando de marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de publicidad comercial. Y por otra parte, estamos hablando de invenciones. Ahí vemos toda la parte relativa a las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales. Ese es el mundo de la propiedad industrial. Y lo importante de esa propiedad industrial es necesario manifestar de que recae sobre derechos exclusivos y esos derechos exclusivos son nacionales. Eso le da protección en territorio nacional. Ahora bien, nosotros tenemos otro gran elemento que es cuando estamos hablando de derecho de autor. Y cuando estamos hablando de derecho de autor, estamos hablando de obras literarias, de obras artísticas, y en algunos países de obras científicas. Y asimismo aparece un derecho afín o un derecho que se conoce como derecho familiar, que es el derecho conexo o los derechos conexos. Y dentro de esos derechos conexos están los derechos de los artistas, de los intérpretes, de los ejecutantes y de los productores de fonogramas. Un ejecutante, un pianista. Y ahora cuando decimos organismos de radiodifusión, que también forman parte de los derechos conexos, estamos hablando de aquellos derechos de radio y televisión. Ahora bien, tercera categoría. Tercera categoría la visualizo como esquemas de trazado de circuitos integrados, el tema de variedades vegetales, el tema de biotecnología, toda la parte de transformación biotecnológica, toda la parte relativa a los nombres de dominio y todos estos elementos novedosos de la propiedad intelectual. Ahora que se está hablando de las criptomonedas, que se está hablando del blockchain, que se está hablando de salud pública y propiedad intelectual. Entonces, esa parte de blockchain, esa cadena de bloques, va vinculada directamente a la criptomoneda. Y la criptomoneda, ustedes saben que está vinculada pues a todo lo que se está desarrollando ahora en toda la parte
que nosotros como país estamos estableciendo como elemento de la economía nacional. Entonces, en ese sentido, estamos viendo esas grandes figuras de la propiedad intelectual, pero dentro de todo ese universo de derechos de propiedad intelectual, descansan en marcos jurídicos nacionales y descansan en marcos jurídicos internacionales. ¿Y quién es el matriz? ¿Quién es la línea matriz para la administración de esos marcos jurídicos? Parecería que la propiedad intelectual es un elemento totalmente nuevo, que es un elemento innovador y definitivamente es innovador, es creativo, es distintivo. Pero ese gran universo de derechos está descansando en una organización que se conoce como Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es la que permite el fomento, el desarrollo y el apoyo de las oficinas de propiedad intelectual en el mundo. Esa organización es una de los 16 organismos especializados de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza. Y paralelamente está la Organización Mundial del Comercio, que esta organización es la que le permite la posibilidad de poder hacer revisiones anuales del cumplimiento del respeto a los derechos de propiedad intelectual. Y ahí es donde se visualizan dos grandes elementos que descansan en las reglas de la Organización Mundial del Comercio, que es la piratería y es la falsificación. Y lo que tiene que tener cuidado es no caer en un riesgo, en una negligencia de violentar un derecho de propiedad intelectual. Entonces es importante pedir el consentimiento. Ahora bien, dentro de la ley, para ciertas excepciones, le permite excepciones la ley, y esas excepciones que le permite son para efectos académicos y para efectos de investigación. Entonces ya es a donde viene la fuente o el derecho de cita, vinculado al derecho de autor, para cuando se va a tomar pequeños fragmentos de una obra. Entonces, pero como todo esto descansa en marcos jurídicos nacionales, en marcos jurídicos internacionales, es importante ver cuáles son las reglas de esos marcos jurídicos. Y como por ejemplo, el artículo 3 del acuerdo de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio. Y la Organización Mundial del Comercio tiene un anexo de la OMC que se llama Anexo 1C. Y ese Anexo 1C significa aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. ¿El Salvador es parte de la OMC? Sí, El Salvador es parte de la OMC. Eso significa que entra todo un concierto de naciones que respetan derechos de propiedad intelectual. Pero ¿qué pasa cuando no los respetan? Ahí es donde se establecen las sanciones comerciales. Y es ahí donde se tiene que tener ese cuidado, porque las sanciones comerciales son para el país, no son para el que violenta los derechos de propiedad intelectual. Pero si el país fomenta y se están desarrollando falsificaciones y piraterías, eso significa que está violentando reglas de la Organización Mundial de Comercio. Y dentro de las mismas normas de la OMC establece el trato nacional. ¿Y eso qué significa? Que yo a los extranjeros les tengo que dar el mismo trato como al nacional. Y luego dice, el artículo 4 habla de la nación más favorecida. Y la nación más favorecida significa que toda ventaja, favor o privilegio que se extienda a un país de forma bilateral será extensivo para todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio. Y entonces yo, ¿cómo lo vinculo con mi ley? Lo vinculo con el artículo 2 de la Constitución de la República. Lo vinculo con el artículo 110 de la Constitución de la República. Lo vinculo con el artículo 103 de la Constitución, que habla de derechos de propiedad intelectual y de cómo se reconocen los privilegios. Y luego me voy al artículo 144 de la Constitución, cuando establece la relación con los tratados y manifiesta que cuando existe un conflicto, y ahí es la palabra clave, un conflicto entre la ley nacional y el tratado, va a prevalecer el tratado. Entonces, si ustedes ven, todo nace desde una base constitucional. Y por otra parte, hay marcos jurídicos especiales vinculados a los derechos de propiedad intelectual. Entonces, es importante conocer toda esa ruta de la garantía mobiliaria, pero dentro de esa ruta de la garantía mobiliaria, cómo se viene a vincular, cómo se viene a relacionar con ese universo de los derechos de propiedad intelectual. Entonces, aquí viene la pregunta para Mariela. Y la pregunta viene en dos sentidos. La ley nacional habla de ciertas figuras que permiten la posibilidad de ser sujetas de garantía mobiliaria. Entonces, para nosotros es importante saber cuáles son esas figuras. Y por otro lado, la ley modelo de la OEA, también en su artículo 32, habla de que esas figuras de propiedad intelectual se reconocen como activos intangibles y como activos intangibles son sujetos de dar en garantía. Entonces, eso significa que toda mi propiedad intelectual yo la puedo dar en garantía.
Pero ahora bien, ¿qué es lo que tengo que hacer para poderla dar en garantía? Y por otra parte, también yo tengo que ver cómo se garantiza la exclusividad de un activo intangible. ¿Y por qué digo la exclusividad? Porque la exclusividad se logra con el registro, o se logra con el depósito, o se logra con el reconocimiento, cuando estamos hablando de una denominación de origen o una indicación geográfica. Y cuando estamos hablando de un depósito, estamos hablando de un derecho de autor. Y estamos hablando de una inscripción, estamos hablando de contratos en materia de derecho de autor. Y si estamos hablando de propiedad industrial, estamos hablando también de un registro. Entonces, ya sea un depósito, un registro, un reconocimiento, me da un derecho exclusivo. Y ese derecho exclusivo significa que yo puedo tener la facultad de poder autorizar, de poder prohibir, de poder traspasar, de poder dar una licencia, de poder dar una franquicia, porque me permite esa posibilidad. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, los signos distintivos de hecho, ¿qué significa eso? Que yo acá tengo una marca, pero esa no la tengo registrada. Y si yo no la tengo registrada, no tengo exclusividad. Y Mauricio dice, pero tengo 4 años de estarla usando. No importa que tenga 4 años de estarla usando. El derecho de uso no tiene validez. Lo que tiene validez es el derecho de registro. Por tanto, tiene que garantizar ese derecho de registro. ¿Y quién lo hace? Lo hace el CNR. Lo hace el registro de la propiedad intelectual y no es oneroso. Entonces, cuando ya tienes ese certificado de propiedad, de depósito o registro de marca, yo hago una visita donde Mariela. Yo hago una visita donde el acreedor, a ver si me dan una plata como pequeña y mediana empresa, dando en garantía mis certificados. Pero la pregunta es a Mariela, ¿cómo se relaciona ese registro de garantías mobiliarias con el registro de propiedad intelectual? ¿Cuáles son las figuras jurídicas que se pueden dar como garantía? ¿Y cuáles pueden ser los posibles elementos que le permita la posibilidad de darlos en garantía? ¿Y a quién se le dan? ¿Y cómo los está garantizando el registro de garantías mobiliarias? Si hay alguna extensión, María, la bienvenida, porque este es un conversatorio bonito que tenemos contigo. Entonces, perfecto. me encantaría que me contes un poco del tema y si tenemos que ampliar un poquito más de esos derechos de propiedad intelectual vinculados o relacionados a la garantía mobiliaria, con todo el gusto del mundo. Gracias. No, perfecto, Mauricio. Y de hecho has hecho una excelente introducción al tema de la propiedad intelectual. Ya, digamos, en términos generales has mencionado todos los aspectos indispensables de lo que vincula la propiedad intelectual como tal. Entonces, contestando un poco a la pregunta ya puntual de qué derechos de propiedad intelectual pueden ser sujetos de inscripción en el registro de garantías mobiliarias, pues ya lo menciona expresamente en nuestro artículo 36 de la Ley de Garantías Mobiliarias. Y aquí es donde, como tú bien lo decís, hay una innovación, cómo se interrelacionan estos dos, porque está la ley de propiedad intelectual, obviamente, y toda la legislación vinculada con el derecho a propiedad intelectual, y a su vez tiene que ser complementada con esta parte de publicidad frente a si vamos a ocupar esos derechos, a darles un valor económico. Y esta es una de la ganancia, digamos, de la ley, darle un valor económico a ese derecho, a eso que tenemos, además de lo que ya nos proporciona como tal el hecho de tener el registro en derecho en el registro de propiedad intelectual, pues aquí darle un valor económico en sí. Entonces, el artículo 36 establece expresamente el caso de la publicidad de la garantía de derecho de propiedad intelectual, donde se podrá constituir una garantía mobiliaria sobre derechos de propiedad intelectual, y expresamente lo menciona de esa forma, tales como sin, digamos, ser taxativo, ¿verdad?, al tema, pero tales como el derecho de secretos industriales, ¿verdad? Ese es como el primer ejemplo, lo cual es, obviamente, tú hiciste una introducción general de todo y sabemos que se refiere a toda esa información confidencial, ¿verdad? Y valiosa y conocida, ¿verdad?, por un número limitado de personas y que constituye como la característica de lo que es un secreto industrial y comercial. Luego están los derechos de autor, el derecho pues que tiene el autor de una obra literaria, artística o científica, ¿verdad?, de propiedad exclusiva,
el tema de patentes, el derecho exclusivo que se concede, ¿verdad?, sobre la invención, el tema de marcas, ¿verdad? La ley, ustedes la conocerán, pero se define como cualquier signo o combinación de signos, ¿verdad?, que permiten distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase. Y luego está en el tema de los nombres comerciales, que es el signo denominativo o mixto con el cual se identifica y se distingue a una empresa o a un establecimiento. Y esto es como lo que da la ley de propiedad intelectual. Entonces, lo importante de esto es que tenemos que interrelacionar ambas leyes, ¿verdad?, para conocer qué tipo de derechos y sobre todo el valor económico que hoy por hoy se le está dando a esto. Actualmente, con ejemplos puntuales, pues podemos decir que sí hemos tenido experiencias aquí en el registro de garantías mobiliarias en un solo contrato de financiamiento, y quizás aquí comentártelo como la casuística que hemos tenido en un solo contrato de financiamiento que ha sido registrado aquí y en nuestra base de datos. Tenemos 35 marcas que se financiaron, eran marcas de productos de limpieza. Se aglomeró todas esas marcas y se le dieron millones por esas marcas a la persona como financiamiento. Entonces, podemos ver, y más adelante lo vamos a ver, cómo esto ha dinamizado la economía, porque a lo mejor la ganancia principal de esto es que los micro, pequeños, medianos, grandes empresarios están poniendo un valor y los acreedores lo están aceptando como tal. Y si ponemos un ejemplo hipotético, lo asimilamos a algo grande, por ejemplo, si ponemos Coca-Cola, por ejemplo, y quisiera Coca-Cola financiarse, obviamente pudiera poner su marca y decir, préstenme por Coca-Cola, y todos los acreedores van a estar seguros que no va a querer perder su marca Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo hipotético, pero en términos generales hemos tenido marcas de cervezas, marcas de productos de limpieza, marcas de productos varios, que sí han sido sujetos de garantía. Entonces, sí es una herramienta que está siendo utilizada, sí es una herramienta que ha sido registrada aquí, y la dinámica es esa. ¿Cómo se relaciona? Pues, obviamente, es los dos registros, lo que tú decías. Tanto propiedad intelectual resguarda los derechos, ¿verdad?, de titularidad, y nuestro registro, pues, la garantía que se pueden constituir sobre estos. Entonces, los dos registros están tan relacionados en este aspecto que al constituirse una garantía sobre una marca, inmediatamente hay una notificación al registro para que haga la marginación correspondiente, y ahí el gravamen ya queda establecido en la marca, ¿verdad? O en la patente o en lo que pueda hacer. Entonces, en términos generales, la interrelación tanto de la legislación de las dos, de la garantía, como el tema de los derechos de propiedad intelectual, está vinculado, así como los registros, la materialización propia de lo que a cada uno le corresponde. Y Mariela, al darle esta mande. No, lo que estaba tratando de visualizar dentro del conversatorio, Mariela, es que justamente hace un momento vos has hecho esa relación entre un registro de garantías mobiliarias y un registro de propiedad intelectual. Pero creo que hay un elemento bastante interesante, porque lo que nosotros estamos tratando de transmitir a nuestros usuarios es ese grado de importancia que tiene el realizar el registro, porque ese registro es el que le permite claramente lo que pueda significar una exclusividad. Y en muchas ocasiones las personas nos traen ciertas ideas y nos dicen, mire, yo quiero tener exclusividad sobre esta idea. Y entonces está establecido, pues, tanto en los marcos jurídicos nacionales como internacionales, que las ideas como tales no se protegen, sino que tienen que plasmarse en ciertos soportes materiales para que esa idea en algún momento materializada y transformada en un soporte pueda permitir la posibilidad de poder tener una exclusividad. Ahora bien, hace un instante tú hablabas de ciertas figuras jurídicas vinculadas
o sujetas a darlas en garantía. Entonces, desde ese punto de vista, manifestando qué pueda significar, por ejemplo, un derecho de autor, y si yo voy a dar en garantía ese derecho de autor, es importante que nuestros usuarios conozcan que tienen que tener un certificado de depósito de propiedad. ¿Y qué le va a permitir ese certificado de depósito? Le va a permitir poder tener esa exclusividad y poder entrar a una línea de negociación, y esa línea de negociación le va a llegar en algún instante a poder ser sujeto de garantía. Y si es sujeto de garantía, evidentemente es sujeto de crédito. Y ahí está el elemento valioso de el crédito. ¿Y el crédito para qué? Para seguirse desarrollando como pequeña y mediana empresa. Pero, ¿cuáles pueden ser los posibles ejemplos? Siempre nos han dicho, mire, para que usted tenga un derecho de propiedad intelectual, no tiene que ser el premio Nobel, sino que tiene que ser algo que solucione un problema dentro de la sociedad. Y a veces pueden ser elementos sumamente manejables. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un bidón. Yo aquí tengo un bidón que es un ajo con perejil. Y aquí estamos hablando de un ajo con perejil. ¿Y esto para qué sirve? Para la regulación de la presión arterial. Son productos totalmente naturales. ¿Tiene una marca? Sí, tiene una marca. ¿La marca está registrada? Sí, la marca está registrada. El contenido. Vámonos al contenido. Es una relación entre instituciones de Estado, Dirección Nacional de Medicamentos, Bebidas, Alimentos y Sanitarios. Y la pregunta es, ¿qué ve bebidas, alimentos y sanitarios? Ve también registros vinculados a derechos de propiedad intelectual. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí en el artículo desarrollado por Mariela se hablaba justamente de los datos de prueba. Y los datos de prueba están vinculados en el tema de patentes. Y cuando nosotros lo vinculamos a la parte de los medicamentos, ahí estamos hablando de la fórmula cual y cuantitativa. ¿Y qué es lo que se verifica con todos los elementos plasmados por la Dirección Nacional de Medicamentos? Ahí se verifica la biodisponibilidad, la trazabilidad, la bioequivalencia. Entonces, y eso está vinculado a toda la parte relativa a los datos de prueba. Entonces, aquí estamos hablando de cuáles son ciertos elementos que se pueden dar como garantía. Diseños industriales. Modelo de una mascarilla, de un tapabocas. ¿Y qué es? Es un diseño. ¿Y es registrable? Sí, es registrable. Y ahora en pandemia hay miles de modelos de mascarillas. ¿Yo puedo poner un emprendimiento sobre esto? Claro que puedo poner un emprendimiento, pero tengo que tener exclusividad y tengo que tener un registro. Entonces, ahí pueden ver ustedes la importancia de un registro. Entonces, de todas aquellas ideas de emprendimiento, pueden hacerlo a través de su registro, pero dice, yo no tengo plata. Perfecto, no tenemos plata. Entonces nos vamos para Bandesal. Bandesal tiene una malla curricular y dentro de la malla curricular le da el presupuesto para su emprendimiento, pero a la misma vez le dice, vas a hacer un plan de negocio, vas a hacer una marca, te vas a formalizar como empresa. Y entonces le da todos los elementos que le permiten la posibilidad de tener un desarrollo. Entonces todos estos elementos de los que hablaba Mariela, justamente, primero, son registrables. Ahí hemos dado ciertos ejemplos de cómo se hacen los registros, cómo se vincula con las pequeñas y medianas empresas, cómo pueden tener exclusividad, la relación entre el registro de garantías mobiliarias y el registro de propiedad intelectual. Lo que veníamos preguntando en principio, si podía ser dado en garantía elementos activos intangibles de propiedad intelectual, sí pueden ser sujetos de garantía. Entonces, por tanto, ahora nos venimos desarrollando esos derechos de propiedad intelectual sujetos a garantía. Entonces, me gustaría preguntarle a Mariela de cuáles son las ventajas de la utilización de propiedad intelectual como una garantía mobiliaria. Porque ya estamos a 10:55, esto conversatorio es una belleza. Entonces, Mariela, contanos un Tenemos poco que de dejarlo. eso. Y si hay preguntas, son bienvenidas. Perfecto, no, correcto. Lo que brevemente voy a desarrollar por cuestiones de tiempo, pero este tema obviamente es por los dos lados, tema de garantías y tema de propiedad intelectual es sumamente enriquecedor, muchos elementos que discutir
Pero brevemente, mencionábamos qué tipos de garantía sobre propiedad intelectual pueden darse, ya los mencionamos, salvo estos que voy a mencionar aquí, que son las indicaciones geográficas, dominaciones de origen, por la titularidad del Estado de El Salvador, marcas de certificación. Estas son las tres cosas que hemos identificado que no pueden, como para excluir el tema de los tales como, que sí menciona la ley, pero estos se han identificado que no se pueden dar vinculados con el tema de derecho de propiedad intelectual. Y tú mencionabas las características principales de cada uno, no me voy a detener, pero lo que sí es enriquecedor en ambos temas es cómo con un tema de propiedad intelectual, con un derecho reconocido sobre propiedad intelectual, yo puedo potenciar el valor económico de ese derecho y puedo ofrecerlo para financiar mis proyectos. También abre las posibilidades del crédito, ¿verdad? Ya lo venimos hablando, y permite fortalecer la productividad y el cumplimiento de planes de negocio. Es importante ver estas cifras porque, por ejemplo, en tema de garantías generales, y aquí no estamos hablando de números, digamos, solo de propiedad intelectual, pero sí es importante ver cómo han sido millones los que se han otorgado en cuestiones de propiedad intelectual, de todas las garantías mobiliarias en su conjunto, y de propiedad intelectual también suman millones, porque como les mencionaba en los ejemplos, han sido, se han proporcionado garantías en cuestiones de cerveza, marcas de limpieza, que en su cúmulo le han dado un valor millonario y se han financiado en esta materia. Entonces, haciendo un recuento de todo, si vemos las facilidades que los que cuenta un registro de garantías mobiliarias interrelacionado con un registro de la propiedad, que es un sistema, el registro de garantías mobiliarias es electrónico 24/7, disminución de costos, hay una facilidad de aprendizaje en el uso del sistema porque, como les decía, es de fácil acceso y de consulta. Nos permite también la eliminación del gravamen oculto, y es por esto que cuando ya se hace el asiento, por ejemplo, en marcas, en una marca que yo diga en garantía mobiliaria, ahí el gravamen está seguro y el acreedor está seguro de la publicidad. Entonces hay una base única de este registro y el acceso al crédito se vuelve un poco más fácil, es un elemento que dinamiza la economía, nos proporciona un elemento de dinamismo. Permite las realizaciones de la inscripción en línea y los tiempos de respuesta son inmediatos. Entonces, con esa interrelación, digamos, de ambos temas, la economía se beneficia y es un elemento, un granito de arena para que los acreedores tengan confianza en proporcionar y además los deudores puedan financiar sus proyectos. Mauricio, es como concluyendo el tema a grandes rasgos. Ahorita. Bueno, Mariela, yo creo que nosotros estamos en tiempo, son las 11 de la mañana, casi 10:59, pero comentarte, mira, el conversatorio de verdad que da para mucho las temáticas, porque justamente propiedad intelectual, viste que hablamos de todo un universo que es amplísimo. Igual manera, garantías mobiliarias, pues tenemos todavía dentro de las desarrollos de las capacitaciones que estamos dando como Escuela de Formación Registral. Yo creo que vale la pena. Nuestros usuarios saben que todos los viernes hay capacitación. Para nosotros es sumamente valioso, pero como conclusión pueden visualizar de que todo ese proceso de rectoría que tiene el Centro Nacional de Registros, estamos tratando de innovar, de tener una mejor comunicación y una mejor relación con nuestros usuarios. Y eso de verdad que nos permite, a través de la capacitación, a través de los procesos formativos, seguir desarrollando actividades que justamente nos van llevando a ese vínculo y a esa relación. Y todo lo que para nosotros sea un recomendable que se pueda dar dentro de los procesos formativos o los temas de interés son sumamente valiosos. Cada viernes estamos hablando de diferentes temáticas. El próximo viernes vamos con un tema relativo al registro de comercio y posteriormente uno al Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, que también es competencia del Centro Nacional de Registros, todas las líneas geográficas, cartográficas, los sistemas de información geográfica, la hidrografía, la cartografía, la fotogrametría. Esas son materias también que ve el Centro Nacional de Registros, nuestro registro pues, de garantías mobiliarias, nuestro registro mercantil o registro de comercio, el registro de propiedad intelectual y el registro de la propiedad raíz e hipotecas. Tenemos competencia en toda la República, y para los que no saben, hoy el Centro Nacional de Registros les ha dado un estacionamiento lindo interno
que es para 80 vehículos, entonces usted puede venir al portón número 1 y tiene un estacionamiento bastante amplio. Entonces, gracias por estar presente. Para nosotros esta relación es bienvenida. Irmelena nos quiere comentar algo. Irmelena, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Irmelena. Mariela, para nosotros ha sido gratificante conversar contigo. Nos sentimos orgullosos como Centro Nacional de Registros de tener una directora como tú. Nosotros, todos los directores, trabajamos de manera articulada, nuestros subdirectores, gerentes. Para nosotros es gratificante, estamos full al servicio de nuestros usuarios. Comentarles que el día jueves vamos a tener un evento bien bonito, una premiación que le van a dar al CNR, y nosotros lo estamos haciendo con todo amor, atenderles, porque nuestro deber es nuestros usuarios, la profesionalización de los servidores públicos, transformar la institución, modernizarla al servicio de ustedes, nada menos ahora aquí en mi oficina. Yo por eso apagaba y ponía cámara. Estamos firmando convenios con municipalidades, ministerios, sector académico. Gracias por su presencia. Primero Dios, nos vemos el próximo viernes y hasta pronto. Feliz día, feliz fin de semana. Muchas bendiciones y a cuidarse, a cuidar la salud. Hasta pronto. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos.